sabía todo lo bello de mi región. La cadena de muertos que vinculan a Uribe. El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a defender con mentiras su inocencia frente a las acusaciones que el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso hizo en su contra ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Acá desmontaremos esas falacias. Mancuso vinculó a Uribe a la masacre del Aro. Pero Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba. Me llevó a reunirme a la finca de Uribe por el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro. Y el asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo, fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia. Que hay una connivencia del ejército y de los grupos paramilitares en el municipio de Ituango y en el departamento de Antioquia, y que la población civil está indefensa. ¿Por qué matan a Jesús María Valle? ¿Por qué lo asesinan? Lo asesinan porque él había denunciado la connivencia entre el paramilitarismo y la fuerza pública, la connivencia entre miembros del gobierno de Álvaro Uribe en esa época y el paramilitarismo entre miembros de la policía y el paramilitarismo. Que más horas sumaría, eso lo sabe, todo el mundo lo sabe. Los paramilitares, con los militares, con el gas, con el gobierno, con todo, por defender los derechos humanos. Por esa razón, a través de un video, el líder del Centro Democrático respondió con falsedades, tratando de deslindarse de esos crímenes de lesa humanidad. Dijo que lo habían asesinado poco después de una reunión conmigo, que era supuestamente el gobernador y que había ido a pedir protección. Eso no es así. No hay un compromiso serio del gobernador de Antioquia con los derechos humanos consagrados en la Constitución de 1991, y no hay un compromiso serio de sus asesores. ¿Por qué afirma eso? Lo afirmo porque uno pide protección, porque uno denuncia ante él casos, porque uno va a las comisiones de seguridad y uno encuentra después que el aporte que uno hace civilmente, claramente, en forma abierta, lo señalan posteriormente a uno como oficial de las guerrillas. Vamos por partes, como el expresidente Uribe contando sus líos jurídicos. El expresidente en su defensa revictimizó al abogado Jesús María Valle y dijo que fue, abro comillas, muy agresivo en contra del general Ospina, mientras que él defendía su trabajo en los medios como si por eso mereciera su muerte o justificara el crimen. El doctor Valle fue muy agresivo contra el general Ospina. Yo en Caracol recuerdo haber defendido al general Ospina. Echemos para atrás la máquina del tiempo a enero de 1996 en Antioquia, para entender el contexto, en especial porque el defensor de derechos humanos venía denunciando desde entonces los vínculos entre autodefensas y los militares en la región. Los familiares afirmaron que en repetidas ocasiones había denunciado con nombres propios la violación de derechos humanos por parte de grupos paramilitares que estarían vinculados con el ejército. Las autoridades departamentales y el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez no le prestaron atención y lo llegaron a tildar de enemigo de las Fuerzas Armadas. Específicamente, la complicidad del ejército en las masacres perpetuadas por los paramilitares en la Granja y en la mencionada del Aro en los corregimientos de Ituango. Abro comillas, en los primeros meses del año 1996, distintos sectores de la sociedad encabezados por el doctor Jesús María Valle Jaramillo expresaron a las autoridades del departamento su temor y preocupación por la posibilidad de una incursión paramilitar en la zona de Ituango. Más adelante, el 20 de noviembre de 1996 se comunicó con el gobernador de Antioquia y con el defensor del pueblo de Medellín con el fin de solicitar protección para la población de esa región. Sus esfuerzos no se detuvieron ahí. Y para seguir, es clave tener presente el libro de la investigadora María McFarland titulado Aquí no hay muertos, una historia de asesinato y negación en Colombia. El texto contiene detalles muy importantes en la secuencia de hechos relacionados con el crimen del abogado Jesús María Valle. De acuerdo con un testigo citado en el libro, el lunes 9 de diciembre de 1996, Valle se reunió con el entonces gobernador de Antioquia, Uribe Vélez, para ponerlo al tanto de la asociación entre los paramilitares y miembros del ejército de la zona. Abro comillas, en la reunión, Uribe parecía intranquilo y se levantó de la mesa de reuniones y se dirigió a la oficina de al lado, donde cogió el teléfono, cercano a escuchar decir que Valle estaba haciendo falsas imputaciones cuando decía que había una convivencia entre el Estado y los paramilitares. Mi porro me sabía todo lo bello de mi región. Ministro del Interior rechazó declaraciones de Francisco Barbosa contra Gustavo Petro. Pido respeto por el jefe de Estado. El fiscal general de la Nación aprovechó un consejo de seguridad en Medellín para asegurar que el presidente de la República no representaba la institucionalidad. En nombre del Gobierno Nacional, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pidió respeto para el presidente Gustavo Petro a raíz de las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa. El jefe de la cartera política calificó como un error las palabras del saliente jefe del ente investigador y aseguró que se trataba del inicio de una campaña política. El fiscal Barbosa participó en un consejo de seguridad con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Al finalizar entregó declaraciones en las que arremetió contra el presidente Petro, aseguró que le quedó grande el orden público y la seguridad, y señaló que no encarna la institucionalidad colombiana. Barbosa, acompañado por el brigadier general Óscar Lamprea, director de la Policía Metropolitana de Medellín, y del general Luis Eduardo Martínez, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, señaló que la paz total había sido un concepto para criminalizar los territorios sobre todo rurales del país y una política que terminó exterminando. Las palabras del jefe de la Fiscalía, a pocas semanas de dejar el cargo debido a que se cumplirá su periodo en febrero, no cayeron bien en el Gobierno Nacional y varios miembros del Pacto Histórico, quienes señalaron que aprovechó un espacio institucional para avanzar en lo que sería su campaña presidencial. Enfrentar las amenazas de la delincuencia es una tarea titánica que debe ser encarada con decisión y armonía por todos los agentes del Estado. Citar una rueda de prensa a pocos días de dejar el cargo por periodo cumplido para fustigar al señor presidente @Petro Gustavo es una torpe equivocación que desde el gobierno rechazamos y que en la sociedad solo genera desazón, señaló el ministro del Interior. El jefe de la cartera política compartió una parte del video de las conclusiones del Consejo de Seguridad, en el que el fiscal Barbosa sostuvo que la capital antioqueña y el departamento no merecía un trato de sexta categoría.
Un poco de respeto institucional y nacional a Medellín y Antioquia por parte. Usted dice quién tiene la responsabilidad, la dirección de la Policía Nacional en Bogotá, Gustavo Petro, presidente de la República. El fiscal incluso señaló que el presidente Petro debería ir al territorio y participar de escenarios como en el que él se encontraba. Mi porro me sabe a todo lo bello. Un nuevo cambio de fiscal se dio ayer en el caso donde se pretende llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación y soborno de testigos. Víctor Salcedo, nuevo fiscal designado, escribió hace 3 años una columna de opinión donde defendía al entonces senador y donde atacaba el papel de la Corte Suprema. Iván Cruz, usted tiene detalles de esta información. Hola compañeros, cordial saludo. Así es, el nuevo fiscal especializado Víctor Salcedo para el caso del entonces senador Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno de testigos podría estar impedido, ya que hace 3 años escribió en un portal de Bucaramanga una columna de opinión donde se puso en contra del rol de la Corte Suprema de Justicia y a favor del imputado Álvaro Uribe Vélez. Veamos. Esta es la columna que escribió el nuevo fiscal especializado Víctor Salcedo para el caso del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, cuando fue acusado por manipulación y soborno de testigos. La decisión de la Corte Suprema donde se define la situación jurídica del expresidente Uribe, la cual respeto pero no comparto, además de ser un retroceso en las conquistas de las garantías procesales de los incriminados, como lo es la excepcionalidad de la restricción de la libertad, sobre todo mientras se adelanta la acción penal y se goza de la presunción de inocencia, dejan en el ambiente judicial una preocupante sensación de afectación a otros derechos fundamentales, no menos importantes y propios de un Estado democrático. Bueno, no nos sorprende esta nueva actuación de la Fiscalía y del señor fiscal Francisco Barbosa, buscando que los términos en el caso que se sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe, pues sencillamente terminen por agotarse. Cepeda también advierte en el comunicado que la Fiscalía busca prescribir el caso. Ahora pues se produce una renuncia de un fiscal que no tenemos conocimiento de por qué razón se produce, realmente no hay una explicación convincente frente a esto, y el fiscal pareciera que entonces señala que hay que volver a contar el tiempo desde cero. No, aquí ya hay unos términos que se han vencido, hay unas actuaciones que han debido ser hechas y ya no cabe más dilación. Por lo tanto, con mis abogados vamos a actuar en ese sentido, con toda la verticalidad que requiere esta situación, obviamente respetando todos los canales, mecanismos y procedimientos de la justicia. En su columna, el nuevo fiscal Víctor Salcedo también agrega que para los que se escandalizan por el supuesto apoyo de Sánchez Cristo al presidente Uribe, les recuerdo que hay varios medios de comunicación y periodistas que tienen de oficio atacarlo y censurarlo, así como a quienes le apoyan. Por lo tanto, dejen la doble moral. Por esta columna, el nuevo fiscal Salcedo para el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez podría verse impedido.